Buen día, iglesia. Gracias por estar aquí entre nosotros nuevamente. Vamos a empezar con una pregunta simple. Y a través de esta pandemia del COVID-19, del COVID-19, nos pone a pensar muchas cosas y a través de ese pensamiento vienen ideas y pensamientos de tratar de ver cómo podemos sobresalir en medio de esta situación. Y en medio de esto a veces no hacemos la pausa necesaria para pensar en algunos aspectos. Quiero hacerle una pregunta. Aparte de Dios, ¿cuál es la única cosa que si usted la pierde, podría significar que pierde el impulso para vivir? ¿Qué es esa cosa que usted simplemente no pueda vivir sin ella? Yo creo que cuando digerimos eso, la Biblia nos dice que esa cosa se llama ídolo. Y es solamente pensar en Dios y en Dios solamente. La Biblia nos dice que eso se le llama ídolo. Tim Keller dice que un ídolo es algo más fundamental que Dios para tu felicidad, es decir, en la vida o la identidad. Es por eso que los ídolos son tan engañosos. Cuando pensamos en el pecado y que nos hace pensar en las cosas que no debemos hacer. Y no hay una duda de que sabemos qué es el pecado. Es la transgresión en contra de Dios. Esas no son las cosas que nos hace pecar frecuentemente. Creo que el pecado se presenta en diferentes formas y se le llama ídolos también. Es que las cosas buenas se llevan por un camino malo y el mundo hace ver que son buenas. Cuando nuestra carrera nos está quitando el tiempo para dedicarle a Dios. Usted puede dedicar mucho tiempo trabajando en su carrera, ya sea su carrera de médico, de abogado, de lo que sea, de su negocio. Cuando eso le absorbe el tiempo, le quita el tiempo para la adoración a Dios, para pensar en Dios, para meditar en Dios. Eso se titula, la Biblia lo titula ídolo. Su familia, su carrera, su familia puede convertirse en un ídolo. Lo que lo distrae de servir a Dios, eso se convierte en un ídolo. Cuando hay hermanos que su familia es una distracción para adorar a Dios. ¿Qué tal su relación con su pareja? Cuando la relación no está cimentada, no está arraigada en Dios, eso también le quita tiempo. ¿Qué es la política? No siempre es bueno, no siempre es saludable, no siempre es conveniente hablar de política. Usted no tiene que estar envuelto en política. La Escritura no le manda a ser ningún tipo de político. Pero no hay duda de que la política se convierte en ídolo para algunos. Está bien que ame su país. Usted dé su vida por su país, literalmente dicho. Pero su país se puede convertir en su ídolo también. No solo porque vivimos en Estados Unidos, es el mejor país del mundo. La realidad es que un país y el otro no hay gran diferencia. Hablando de una manera social y cultural, hablando de una manera ante Dios, ante los ojos de Dios. Dios no hace acepción de personas. En todos los países todos son importantes y todos son hijos, criaturas de Dios. Usted puede ir desde patriotismo a nacionalismo. Eso lo convierte
esa actitud lo convierte en ídolo. Y la gente no lo ve y le dice, ay, tú amas a tu familia, tú tienes un ídolo. De eso no se trata. Estamos en la condición de determinar qué nos va a distraer de Dios. Porque podemos defraudar a Dios con actividades y con conceptos erróneos, pensando que, bueno, no quiero hacer esto, porque es pecado, no hago lo otro, porque es pecado. De eso no se trata. Se trata de que usted está dedicando su esfuerzo, su tiempo, y no está compartiendo las cosas de Dios con sus seres amados. Hay un cálculo erróneo de sus prioridades. Por ejemplo, usted necesita una carrera. Saquemos a Dios de la ecuación. Dios está sobre todo. Usted necesita una carrera. Lo va a alejar de su familia, porque hay un desorden, no hay un orden de prioridades. Entonces, podemos tener un amor desordenado. Y hace un par de días atrás, no estoy en problema ni nada por el estilo, pero había un tema para un abogado. Yo no conozco el nombre de este abogado. Mi filosofía es, cada vez que alguien me llama, yo debo contestar, porque debe haber alguna razón para que me llamaran. Y yo soy un poco impaciente, y ya llamo a alguien que está muy ocupado, tengo que lidiar con las contestadoras, y yo quiero que él me conteste inmediatamente la persona. Y el abogado dice, no importa qué hora sea, llámame. Yo digo, quizás tiene una familia. ¿Cómo este desorden que tengo yo puede afectar a mi familia, en mi carrera? Nos pasa a todos en casi todo el tiempo. Y Jesús pasó mucho tiempo hablando de ídolos. Y no siempre usó ese término, pero definitivamente desanimaría a las personas a seguirlo, porque sabía que sus corazones estaban llenos de amor desordenado. Y es que hago de todo un ídolo para mí. ¿Por qué? Porque pongo esas cosas como prioridad antes de Dios. Usted puede hacer un orden de prioridades, y que Jesús nos llama a ordenarlas. Dios nos llama a ordenar nuestras prioridades, pero cuando ponemos otras cosas delante de Dios, esas cosas se convierten en un ídolo. Cuando Jesús llamó a la gente que lo siguieran, Él sabía que ellos tenían prioridades. Algunos decían, déjame ir a enterrar a mi padre, déjame ir a ver si mi familia. Ponían excusas para seguir a Dios. ¿Por qué? Porque tenían el orden de prioridades equivocado. Así que preguntábamos, sí, probablemente sea el Mesías. Y no se trataba de seguir solamente a Jesús, se trataba de seguir a Dios, porque Jesús fue enviado por Dios. Algunos quizás pensaban que Jesús era en realidad el que Dios envió, pero aún así tenían otras prioridades delante de Jesús. De alguna manera todos estamos lidiando con algún ídolo en medio de nosotros. Jesús sabía que teníamos un desorden en nuestro orden de prioridades en la vida. Jesús nos habló de la necesidad de priorizar nuestras actividades. Y primero dice, ama a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo.
todo lo que está en la lista de prioridades arriba de Dios se convierte en un ídolo. Así que Jesús nos dice y nos dice, amar al Dios, Señor tu Dios, con toda tu alma y toda tu mente. Y nos dice, tiene que tener un orden de prioridades en tu vida. Y una de esas es eliminar a lo que rápidamente se puede convertir en un ídolo para nuestra vida. En nuestra historia, en la vida de cada uno de nosotros. Cualquiera que te diga que esta es la elección más importante en nuestra vida, esta es la elección más importante. Los políticos van a incluir esto y van a hablar sobre cuestiones de razas y la sociedad está envuelta en todas estas cosas. Y hemos hablado del 2020 tanto. Y creo que en realidad tenemos que estar claros de que debemos declarar la guerra a la idolatría. Nada debe ser más importante que Dios. En tiempos que no podemos reunirnos aquí, debemos declararle la guerra a la idolatría y que Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. Porque ser cristiano es más que reunirnos aquí en un templo y compartir como familia. Se trata de seguir a Jesús. Y es importante que identifiquemos aquellos ídolos en nuestra vida. Porque últimamente esos ídolos nos van a destruir. Y no solo nos van a destruir y no nos va a quedar nada, te van a decepcionar, te van a destruir y últimamente te van a consumir. ¿Y es por qué? Porque llenamos hoyos en nuestra vida con estos ídolos. Y llenamos estos hoyos que solamente deben ser llenados con Dios. Pero lo estamos llenando con ídolos que nosotros mismos creamos y permitimos que se den en nuestra vida. Esos hoyos en nuestra vida deben ser llenados por Dios. Y ese vacío que tenemos nosotros, tendemos a llenarlo con ídolos y quedamos cortos, porque ese hoyo solamente lo llena Dios. Él es el quien va a llenar esos hoyos. Y lo más temeroso de esto en los ídolos es que puede pasar sin que nos demos de cuenta. Sin que nos imaginemos que ya estamos adorando a un ídolo. Cuando dejamos de poner atención, cuando caemos en la apatía espiritual, que ya no queremos cantar, que ya no queremos orar, que ya no queremos compartir. Caemos en esa apatía y no prestamos atención. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos hace una ilustración. Y es un texto que tiene un contexto específico, pero nos hace ver cómo lidiar con los ídolos. Dice 14, no se unan en yugo con los incrédulos. Este es un pasaje que ha causado y sigue causando gran controversia entre los que los leen. Hay unas aplicaciones que se pueden dar a este pasaje, a este libro, pero yo creo que las evidencias más fuertes que nos da este pasaje son las que Pablo nos habla de los no creyentes y que no son parte del reino, porque se hacen enemigos del reino de Dios. Pero este contexto en específico, si nos unimos a un yugo con los incrédulos, eso va a ser nuestra identidad en lugar de Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de señalarnos.
¿Qué tienen en común, la justicia y la maldad? ¿O qué compañerismo puede tener la luz con la oscuridad? Quiero parar aquí. Él no nos está llamando a vivir en una cueva y no tener interacción con el mundo. Él está hablando de los creyentes y los no creyentes, de los obedientes y los que no son obedientes al Señor. Pablo está haciendo énfasis aquí en la armonía y en la comunión. Él no quiere que dejemos el mundo y que Él lo que quiere que no nos dejemos llevar por la influencia del mundo. Y nos dice, cuidado cómo se involucran con las cosas que rápidamente se pueden convertir en nuestros ídolos. Y el 15 dice, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No puede jugar, no puede estar en ambos lados y seguir la corriente de aquellos que no creen en Jesús y luego entonces estar acá entre los creyentes. La idea es traer los no creyentes a Cristo. Y usted tiene que tener su amor concentrado y dedicado en algo. Dice la Escritura que donde está su mente, ahí está su corazón. Donde está su tesoro, ahí está su corazón, Porque somos el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, sal de ellos y mantente separado, dice el Señor. No toques nada inmundo y yo te recibiré. Y Él dice, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted va a tener que lidiar con gente en el mundo. Usted va a tener que mantener una relación con ellos. Pero en el proceso de hacer esas cosas, si usted no tiene cuidado, el mundo lo va a sacar del camino de Dios. Así que lo que Dios está diciendo aquí, Jesús está diciendo aquí, ustedes serán mis hijos, su identidad está conmigo y solamente. Capítulo 7 de 2 de Corintios dice, por lo tanto, dado que tenemos estas promesas, queridos amigos, la promesa de que podemos ser niños de Dios, somos el templo viviente de Dios. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad por reverencia a Dios. Purifiquémonos, examinémonos y veamos un orden en nuestra vida. Cada cosa que contamina el cuerpo se convierte en enemigo de Dios. Y tratamos de enseñar a la gente de que solo hay un camino, no hay dos caminos. Y porque revelamos el amor que Dios tiene para nosotros. No es porque tengamos que hacerlo, y es porque amamos a Dios, así como Él nos amó a nosotros primero. Hay un escritor que se llama Scott Hefman, dice que en este pasaje, dice, el corazón del pecado es traer un ídolo al lugar santísimo, que es nuestra vida, mediante la adopción de los valores y objetivos de la cultura impía en la que vivimos. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es muy probablemente una referencia especial a traer falsos ídolos al templo para adorarlos junto con Jehová. El único Dios verdadero
que había rescatado a su pueblo de Egipto. Del mismo modo, la tentación de la idolatría en el pueblo de Dios hoy en día no es negar a Dios por completo, sino desconfiar de su eficiencia y de su suficiencia y de su soberanía, para que sigamos necesitando a Dios y algo más para ayudarnos y hacernos felices. Dios en un mejor trabajo, Dios en un mejor esposo, Dios en un mejor jardín delantero, Dios en la cabaña de mi vecino, Dios en mis vacaciones. O sea que Dios primero y lo demás después. Todo lo que necesitamos para ser felices es Dios y más nada. Dios y más nada va a llenar nuestros vacíos en nuestro cuerpo. Dios y más nada nos va a hacer felices. Dios y más nada nos va a dar esperanza. Dios es soberano y Él está en control de todo. Él es suficiente, todo por Él mismo. Él no necesita de nadie más. Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Dios es Dios con o sin nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Oremos. Dios, te damos gracias por amarnos, por ser nuestro Dios, por ser bueno con nosotros. Oramos, oh Dios, que tú nos des el corazón fuerte y valeroso para definir nuestras prioridades. Oh Dios, sabemos que no necesitamos más nada que usted. Permite que nuestra identidad sea hacia usted, por usted y para usted. Oh Dios, y que estos ídolos frecuentes que aparecen, que podamos identificarlos y declararles la guerra. Danos un corazón para amarte, para honrarte. Oh Dios, aparta los ídolos de nuestra vida, porque tú eres un Dios y tú solamente eres suficiente. En Cristo oramos. Amén. Buen día, queridos hermanos en el Señor. Esperando que el Señor les haya bendecido ricamente y aprovechado las palabras del mensajero, que nos haya sido de provecho espiritual. Quiero dirigirme a ustedes con el siguiente propósito de orientarles y de guiarles en cuanto a lo que está haciendo el grupo de ancianos y el comité médico que se ha formado aquí en Palisades para guiarnos y orientarnos cuáles son los pasos a seguir para la reapertura de la congregación aquí en Palisades. El comité médico está monitoreando de muy cerca cuáles son los índices de contagio aquí en el condado de Jefferson y en el estado de Alabama. No se ha programado una reapertura inmediata, puesto que el índice de contagio, en lugar de mantenerse o decaer, está en aumento. Y como saben ustedes, hay muchos hermanos de avanzada edad que tienen alguna precondición y esos son los más expuestos a este virus. Hermanos, el Señor nos está guiando a que entendamos su bondad y su misericordia. Creemos firmemente que esta situación en la que estamos viviendo, el Señor tiene el control de todo y Él nos está haciendo ver que hay que buscarle cada día más. Hay que acercarnos a Él cada día más. Hay que depender de Él cada día más. Y no tenga duda de que el Señor tiene esto bajo control. Simple y sencillamente creemos que nos está enseñando, nos está haciendo ver cuál es nuestra posición delante de Él. Y es por eso pues que
los hermanos aún no han tomado una decisión en cuanto a cuándo se va a reabrir el edificio para adorar aquí. Es por eso que se están haciendo estas grabaciones para enviárselas a ustedes de manera directa a través de las redes sociales, esperando que cada uno en su hogar, especialmente los varones, organicen, dirijan sus cultos en sus hogares. Hermanos varones, ustedes tienen la responsabilidad de dirigir un culto, organizarlo como varones, cabezas de hogar y conocedores de la Escritura. Usted va a escoger sus himnos, usted va a hacer su oración, usted va a participar de los elementos de la comunión, que por cierto tenemos disponibles todavía estas copas desechables. Y como todos los domingos le estamos enviando el mensaje del predicador traducido en español. Hermanos, tenemos que tener confianza en que el Señor nos está guiando por una senda correcta. Gracias a Dios, no hay contagio aquí entre nosotros porque estamos tomando las medidas necesarias. El distanciamiento, el uso de las mascarillas. Hermanos, está comprobado que eso salva vidas. No tomemos esto como un juego, hermanos. Este es un virus que está atacando a nivel mundial. Y ya ustedes pueden ver las cifras aquí en Estados Unidos. Más de 100,000 personas ya han fallecido. Entonces yo quiero motivarles a que usted tome las medidas, que se mantenga en comunión, que organice sus cultos dominicales, que participe de los estudios bíblicos que estén a su alcance. Mi esposa y yo por lo menos todos los días a las 8 de la noche tenemos una oración en cadena con muchos hermanos en Panamá y en otros lugares, en Tennessee, en Huntsville. Nos están acompañando en esta oración en cadena y luego de ahí tenemos un estudio, un devocional. Hermano, yo le insto a que en sus hogares se pongan una fecha y no dejen de alimentarse espiritualmente, hermanos. Gracias por su atención y que el Señor le bendiga ricamente.